Amados hijos de Dios, aquí su Padre Benedetto, con una verdad que, aunque dolorosa, es urgente e ineludible para la salvación de sus almas. Hay abismos espirituales que, en la tibieza de nuestros días, muchos católicos cruzan a diario sin conciencia, creyendo pisar terreno santo, mientras sus pasos los hunden en arenas movedizas. Hoy, con el corazón apremiado por el amor de Cristo y la autoridad que me ha sido conferida, les revelo 5 pecados abominables, más peligrosos que el fuego del infierno, no por su estrépito, sino por su silencio, no por su escándalo público, sino por su sigilosa destrucción del alma. Queridos hermanos, antes de continuar con esta reflexión urgente para sus almas, suscríbanse al canal Padre Benedetto y activen la campanita. También, déjenme saber en los comentarios de qué ciudad están escuchando, para que oremos juntos como una gran familia en Cristo. Estos pecados, mis queridos, son más corrosivos que la pornografía, más destructivos que el adulterio, más letales que la idolatría explícita, porque atacan la esencia misma de nuestra fe, la pureza de nuestra relación con el Altísimo y la verdad inmutable de su Santa Iglesia. Cuando el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 10, nos advierte: a todo el que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. No es una amenaza vana, no, es una revelación sobre la existencia de transgresiones que por su naturaleza cierran la puerta a la divina misericordia, erigiendo muros impenetrables entre el alma y la gracia santificante. La Santa Iglesia, en su milenaria sabiduría, siempre ha clamado contra los pecados que gritan al cielo por venganza, pero hoy les expongo aquellos que son aún más insidiosos, porque se disfrazan de piedad, se ocultan tras una aparente ortodoxia y corroen la vida espiritual desde dentro, sin que la víctima perciba su acción mortal. Lo que más me angustia como su pastor, mis queridos, es constatar la tragedia. Cuántos católicos sinceros que con devoción rezan el rosario diariamente, que participan fervorosamente en la Santa Misa los domingos, que se consideran practicantes fieles y orgullosos de su fe, viven desde hace años, incluso décadas, en un estado de pecado mortal por causa de estas transgresiones que hoy les expongo con dolor, pero con la firmeza de la verdad. Estos pecados abominables no solo alejan el alma de Dios, no solo la encadenan a las tinieblas, van más allá. Contaminan todas nuestras prácticas religiosas, transformando nuestras oraciones en ruido hueco a los oídos divinos, nuestros sacramentos en gestos vacíos y sin fruto, nuestra vida devocional en una mera actuación, en un teatro espiritual sin vida. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 10, nos lo advierte con meridiana claridad, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Terrible verdad, revela cómo una sola transgresión oculta, aparentemente menor, puede corromper y viciar toda nuestra vida espiritual. La gravedad de estos pecados reside precisamente en el hecho de que permanecen ocultos a los ojos del mundo. No provocan escándalo público, no generan un remordimiento inmediato y punzante, pero van destruyendo metódicamente la vida de gracia en nuestra alma. Son como un cáncer espiritual silencioso, avanzando sin síntomas hasta que nos encontramos espiritualmente muertos, desprovistos de la presencia divina, sin comprender siquiera cómo pudimos llegar a tal estado de desolación. Por eso hoy, con la autoridad que me fue conferida como indigno sucesor de Pedro, vengo a alertarles sobre estas trampas satánicas, astutamente diseñadas para capturar almas católicas, incluso aquellas que parecen más fervorosas, y conducirlas a la perdición eterna a través de caminos que, paradójicamente, parecen llevar directamente al cielo. El primer pecado abominable que debo revelarles, mis queridos, es la profanación del sábado y el abandono deliberado del día del Señor, sustituyendo la adoración a Dios por el ocio mundano y la búsqueda del placer efímero. Este pecado es tan devastador que muchos católicos lo cometen cada semana sin remordimiento, creyendo que la obligación dominical es solo una tradición opcional o un ritual sin verdadera relevancia. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, el tercero de ellos fue categórico:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. El día del Señor no es un día cualquiera, es un día apartado, consagrado a Dios, un anticipo del cielo en la tierra, un tiempo para la adoración, la reflexión espiritual, la caridad y el descanso sagrado. Sin embargo, veo con profunda angustia cómo millones de católicos, incluso aquellos que se consideran practicantes, han convertido el domingo en un día de frenética actividad comercial, de búsqueda desenfrenada de entretenimiento vacío, de viajes y deportes que les impiden participar dignamente en la Santa Misa. Se justifican diciendo: Dios entiende mi trabajo, necesito descansar, la familia es lo primero. Pero, ¿dónde está Dios en esa ecuación? ¿Es el descanso físico más importante que el descanso en el Señor? ¿Es la familia más prioritaria que el Creador que nos la dio? La gravedad de esta transgresión se multiplica exponencialmente cuando los padres católicos, por su negligencia, enseñan a sus hijos a profanar el día del Señor. Veo a familias enteras que prefieren un partido de fútbol, una excursión a la playa o un día de compras en el centro comercial, a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Sus hijos crecen sin el sentido de lo sagrado, sin el gozo de la adoración, sin la disciplina de la fe, aprendiendo que los mandamientos de Dios son opcionales y que la vida espiritual es negociable frente a los placeres mundanos. Jesús mismo nos advierte en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Mateo 12:30. Profanar el día del Señor es desparramar la fe, es dispersar el alma, es alejarse de la fuente de vida. Este pecado se vuelve particularmente abominable cuando, además de omitir la Santa Misa, se dedica el domingo a actividades que son en sí mismas pecaminosas o que fomentan el vicio. El juego, el consumo excesivo de alcohol, la pornografía, las calumnias y el chismorreo, el trabajo innecesario y esclavizante para el lucro personal sin necesidad urgente. Todo ello se convierte en una blasfemia contra el día consagrado a Dios. La palabra de Dios nos enseña: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías 58, 13, 14. La promesa es clara: la bendición de Dios se derrama sobre quienes santifican su día, pero la maldición, la escasez, la infelicidad se ciernen sobre quienes lo profanan. La única manera de reparar este pecado abominable es una conversión radical en nuestra comprensión y vivencia del día del Señor. Debemos recuperar el sentido sagrado del domingo, priorizando la participación consciente y devota en la Santa Misa, dedicando tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a la caridad y al descanso santificado. Los padres deben liderar con el ejemplo, haciendo del domingo un verdadero día del Señor en sus hogares, educando a sus hijos en el amor a la Eucaristía y en la alegría de adorar a Dios. Solo así podremos reparar esta profanación colectiva y recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para quienes le honran en su día. El segundo pecado abominable que destroza las almas católicas es la idolatría escondida en el materialismo excesivo, donde la búsqueda incesante de bienes terrenales, la obsesión por el éxito económico y la acumulación desmedida de riquezas se convierten en el verdadero Dios de nuestra vida, desplazando al Creador del centro de nuestro corazón. Este pecado es insidioso porque no se manifiesta en la adoración de estatuas o ídolos paganos, sino en la entrega total de nuestra voluntad, nuestro tiempo y nuestra energía a la posesión de lo material. Cuando Jesús nos advierte en el Evangelio: no podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24, no es una sugerencia, es una verdad absoluta. No se puede tener dos amos, y la idolatría del dinero es una de las más sutiles y poderosas. Veo con dolor cómo millones de católicos, incluso aquellos que asisten a misa, oran y se confiesan, viven sus vidas como si el único propósito fuera acumular más y más bienes. Su felicidad, su seguridad, su sentido de valía dependen de lo que tienen, no de lo que son en Cristo. Se endeudan sin medida para mantener un estilo de vida que no pueden costear, trabajan sin descanso,
sacrificando a sus familias y su salud por ascensos laborales. Y su conversación gira constantemente en torno al dinero, las inversiones, las posesiones. Su corazón está puesto en la tierra, no en el cielo. La gravedad de esta transgresión se multiplica exponencialmente cuando el materialismo conduce a la avaricia y a la falta de caridad. El amor al dinero, como nos dice San Pablo, es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Cuando la acumulación de riquezas nos vuelve ciegos a las necesidades del pobre, cuando cerramos nuestra mano y nuestro corazón al que sufre, cuando priorizamos nuestro confort material sobre el auxilio al prójimo, estamos cometiendo un pecado que clama al cielo. El catecismo de la Iglesia Católica es claro. La riqueza debe servir al bien común, no ser un fin en sí misma. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 16, 21, es una advertencia terrible para aquellos que solo piensan en acumular tesoros en la tierra, olvidando su alma. Este pecado se vuelve particularmente abominable cuando el materialismo se mezcla con la espiritualidad, buscando a Dios solo como un medio para obtener prosperidad material. Se asiste a misa para que el negocio prospere, se reza el rosario para atraer dinero, se dan diezmos esperando una inversión que multiplique las ganancias. Esta es una devoción contaminada, una idolatría disfrazada de piedad, donde Dios es reducido a un mero proveedor de bienes, un cajero automático de bendiciones materiales. Esto ofende gravemente a su majestad. La única manera de reparar este pecado abominable es una conversión profunda de nuestro corazón, volviendo a poner a Dios en el centro absoluto de nuestras vidas. Debemos desprendernos del apego excesivo a los bienes materiales, aprender a vivir con sobriedad y generosidad, y confiar en la providencia divina. Debemos recordar que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos en la tierra, sino en nuestro tesoro en el cielo. Practicar la caridad de forma radical, compartiendo nuestros bienes con los más necesitados, es el antídoto contra el materialismo. Solo cuando nuestro corazón está libre de la esclavitud del dinero, podemos servir verdaderamente a Dios y encontrar la verdadera paz. El tercer pecado abominable que devora las almas católicas es la calumnia y la difamación disfrazadas de crítica constructiva o preocupación pastoral, destruyendo la reputación del prójimo y la unidad del cuerpo de Cristo con la lengua. Este pecado es insidioso, porque rara vez se reconoce como tal. Muchos católicos se sienten justificados al hablar mal de sus hermanos, de sus sacerdotes, de sus obispos o incluso del Santo Padre, bajo el pretexto de estar informando, alertando o criticando para mejorar. Pero ay de aquel que cree que puede edificar destruyendo con la lengua. Jesús mismo nos advierte: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Veo con horror cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para muchos católicos, donde la difamación corre como pólvora, donde se destruyen reputaciones sin piedad, donde la sospecha y la maledicencia son moneda corriente. Se comparten chismes, se hacen juicios temerarios sobre la intención de los demás, se exponen faltas reales o supuestas sin caridad ni discernimiento. Se justifican diciendo que es por amor a la verdad o para defender la fe, pero en realidad están alimentando el orgullo, la división y el espíritu de juicio que es abominable a los ojos de Dios. La gravedad de esta transgresión se multiplica exponencialmente cuando la calumnia o la difamación se dirigen contra los ministros de la Iglesia o contra la propia jerarquía. Cuando un sacerdote es difamado, cuando un obispo es calumniado sin pruebas, cuando el mismo Papa es objeto de chismes y ataques virulentos, no solo se daña a una persona, sino que se ataca la autoridad de Cristo que actúa a través de ellos. Esto crea un ambiente de desconfianza, de división, de rebelión que destroza la unidad de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. El libro de los Proverbios es claro: el que encubre la transgresión busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:9. Este pecado se vuelve particularmente abominable cuando se utiliza la mentira, la exageración o la omisión maliciosa de información para dañar la reputación del prójimo.
La calumnia es una mentira deliberada, dicha para perjudicar a alguien. La difamación es el acto de dañar la reputación de otro, incluso con verdades pero sin caridad y con una intención dañina. El Catecismo de la Iglesia Católica lo condena explícitamente como un pecado grave contra el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. La única manera de reparar este pecado abominable es una conversión radical de nuestra lengua y de nuestro corazón. Debemos cultivar la caridad fraterna, la prudencia en el hablar y la humildad en el juicio. Antes de hablar de alguien debemos preguntarnos, ¿es esto verdad? ¿Es necesario? ¿Es caritativo? Si no cumple estas tres preguntas, debemos guardar silencio. Si hemos calumniado o difamado, estamos obligados a reparar el daño causado a la reputación de la persona, lo cual es a menudo más difícil que reparar un daño material. Esto implica retractarse de la mentira o difamación y, si es posible, restaurar la buena fama de la persona. Solo cuando nuestra lengua se convierte en un instrumento de edificación y de amor, podemos honrar a Dios y a nuestros hermanos. El cuarto pecado abominable que devora las almas católicas es la indiferencia espiritual y la negligencia sistemática ante la salvación del alma, viviendo como si la vida eterna no existiera, posponiendo la conversión y la búsqueda de la santidad para un futuro incierto. Este pecado es insidioso porque no se manifiesta en actos escandalosos, sino en la pasividad, en la tibieza, en la falta de celo por las cosas de Dios y por la propia salvación. Muchos católicos viven en un estado de letargo espiritual, preocupados solo por el presente material, olvidando la realidad de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Veo con dolor cómo millones de católicos, que tienen la gracia de conocer la verdad de Cristo, posponen indefinidamente su conversión. Dicen, ya tendré tiempo de ir a misa, me confesaré más tarde, empezaré a orar cuando tenga menos trabajo. Se contentan con una fe superficial, una religiosidad de conveniencia, sin un compromiso real con la santidad. Acumulan pecados graves sin confesarlos, evitan la palabra de Dios y su vida de oración es casi inexistente. Piensan que la misericordia de Dios es ilimitada y que siempre habrá tiempo para arrepentirse, pero olvidan que la vida es frágil y que la muerte puede llegar en cualquier momento. La gravedad de esta transgresión se multiplica exponencialmente cuando la indiferencia espiritual se extiende a la evangelización. Si somos indiferentes a nuestra propia salvación, ¿cómo podremos preocuparnos por la salvación de otros? ¿Cuántos católicos ven a sus seres queridos alejarse de la fe, vivir en pecado mortal, sin mover un dedo, sin una oración, sin una palabra de advertencia o de amor? Se justifican diciendo, es su vida, Dios los perdonará, no quiero imponer mi fe. Pero esta pasividad es una omisión grave, un pecado de negligencia que priva a otros de la oportunidad de conocer a Cristo y salvarse. Jesús mismo nos dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Este pecado se vuelve particularmente abominable cuando, a pesar de las advertencias divinas, enfermedades, desastres naturales, señales en el cielo, el corazón permanece endurecido y la voluntad se niega a la conversión. Dios nos habla de muchas maneras, nos envía signos, nos da oportunidades para volver a Él, pero la indiferencia espiritual nos hace sordos y ciegos a su llamado. La única manera de reparar este pecado abominable es una conversión radical de nuestro corazón, abrazando la urgencia de la salvación. Debemos recordar que hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. No podemos posponer nuestra conversión ni la búsqueda de la santidad. Debemos examinar nuestra conciencia, confesar nuestros pecados, reavivar nuestra vida de oración, leer la palabra de Dios y buscar con fervor la unión con Cristo. Debemos también asumir nuestra responsabilidad en la evangelización, llevando la luz de Cristo a aquellos que viven en la oscuridad, con caridad, con celo y con el ejemplo de una vida coherente. Solo cuando nuestra alma está ardiente por Dios y por la salvación de los demás, podemos reparar la frialdad de la indiferencia espiritual. El quinto y último pecado abominable que devora las almas católicas es la soberbia espiritual y la creencia de estar por encima de la Iglesia,
juzgando el magisterio, desobedeciendo a la jerarquía y creyendo tener un discernimiento superior al de los ministros de Dios. Este pecado es extremadamente sutil y peligroso, pues se disfraza de autenticidad, profundidad teológica o fidelidad a la tradición, cuando en realidad es pura rebelión del intelecto y del espíritu. ¿Cuántos católicos, incluso muy bien intencionados, caen en esta trampa? Leen algunos libros, asisten a conferencias o creen tener revelaciones, y de repente se sienten capacitados para juzgar a sus sacerdotes, a sus obispos o incluso al Santo Padre. Dudan de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, critican las decisiones pastorales o rechazan abiertamente directrices litúrgicas, creyendo que su conciencia o su conocimiento es superior al del magisterio de la Iglesia. Veo con angustia cómo esta soberbia se manifiesta en las redes sociales, en grupos de discusión o en conversaciones cotidianas. Se cuestiona la validez de los sacramentos si el sacerdote no es de su agrado. Se descalifica a los obispos por no pensar como ellos. Se atacan las encíclicas papales y contradicen sus ideas preconcebidas. Esta actitud es un veneno para la unidad de la Iglesia y una ofensa directa a Cristo, que prometió a Pedro y a sus sucesores las llaves del reino y la asistencia del Espíritu Santo para guiar a su Iglesia. Jesús dijo: «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió». Lucas 10:16. Rechazar la autoridad legítima de la Iglesia es rechazar a Cristo mismo. La gravedad de esta transgresión se multiplica exponencialmente cuando esta soberbia lleva a la desobediencia abierta o a la formación de grupos cismáticos, donde se consideran los verdaderos católicos, y todos los demás están equivocados o alejados de la verdadera fe. Se encierran en su propia interpretación de la doctrina, desprecian la guía pastoral y se aíslan de la comunión eclesial. El apóstol Pablo nos exhorta a la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La soberbia espiritual destruye la caridad y la humildad, virtudes esenciales para el crecimiento en la fe. Este pecado se vuelve particularmente abominable porque la persona que lo comete rara vez se arrepiente, pues se cree justa y en posesión de la verdad absoluta. La humildad es la puerta de la gracia y la soberbia es el muro que la bloquea. La única manera de reparar este pecado abominable es cultivar una humildad profunda y sincera, reconociendo que la Iglesia, con sus luces y sombras, es el cuerpo místico de Cristo y que Él mismo la guía a través de sus ministros. Debemos orar por el Papa, por los obispos y por nuestros sacerdotes, incluso si no estamos de acuerdo con todas sus decisiones. Debemos estudiar el catecismo y las enseñanzas del magisterio con un corazón abierto y dócil. Debemos practicar la obediencia, incluso cuando sea difícil, confiando en que Dios actúa a través de la autoridad que Él mismo estableció. Solo cuando nos humillamos ante la Iglesia, nos unimos verdaderamente a Cristo y podemos crecer en santidad. Queridos católicos que han escuchado estas verdades terribles pero necesarias, debo concluir esta enseñanza pastoral con la esperanza que brota del corazón misericordioso de Cristo. Porque si bien estos 5 pecados abominables son gravísimos y destruyen millones de almas católicas, también es cierto que nuestro Dios es infinitamente misericordioso con quienes se arrepienten sinceramente y buscan la reparación auténtica. El reconocimiento específico de estos pecados abominables es el primer paso para una conversión auténtica que ultrapasa los métodos convencionales de arrepentimiento, porque requiere una humildad sobrenatural que nos permita ver la enormidad de nuestras transgresiones contra el Altísimo. Santo Tomás de Aquino demuestra en la Suma Teológica que ciertas ofensas contra Dios exigen reparación proporcional a su gravedad, involucrando no solamente contrición personal, sino también restauración comunitaria a través de actos de justicia específicos que reparen el daño causado al cuerpo místico de Cristo. Esta reparación no puede ser superficial ni parcial, sino que debe incluir confesión sacramental detallada, donde se nombren específicamente estos pecados, penitencia estructurada que incluya obras de misericordia y sacrificios voluntarios,
y un compromiso público de cambio de vida que restaure la integridad católica, perdida a través de años o décadas de negligencias. La metodología tradicional católica, para superar estos obstáculos espirituales que hemos expuesto, incluye también la devoción intensa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, quienes son nuestros refugios seguros en esta batalla contra los pecados que claman al cielo por venganza. Debemos establecer en nuestros hogares la práctica de la hora santa semanal ante el Santísimo Sacramento, la recitación diaria del Santo Rosario en familia, la lectura asidua de las vidas de los santos que vencieron estas mismas tentaciones y la participación frecuente en los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, recibidos con las debidas disposiciones. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, nos transmite la promesa divina. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando nuestra conversión es total y nuestro arrepentimiento genuino, cuando estamos dispuestos a renunciar completamente a estos pecados sin importar el costo personal o social, cuando buscamos activamente reparar el daño causado y prevenir futuras caídas a través de una vida auténticamente católica, entonces experimentamos la misericordia infinita de Dios que transforma los corazones más endurecidos y restaura la amistad divina que estos pecados habían destruido, devolviéndonos la paz sobrenatural que solo pueden poseer quienes viven verdaderamente en estado de gracia. No esperes más, querido hermano. La hora es ahora. La salvación de tu alma y la restauración de tu relación con Dios y con su Iglesia están a un paso. Que la gracia del Señor te ilumine para reconocer, arrepentirte y reparar.